Saludo a cada uno de ustedes en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y rogamos de su cooperación en estos días de transacción que tenemos, y espero que cooperen con nosotros al guardar toda la quietud posible. Ustedes saben que a Dios se le debe de dar lo mejor, y entendiendo que en esta transacción nos hace falta el espacio, pero Dios nos va a dar el espacio necesario, y estamos ya por terminar, y oren a Dios que Dios nos ayude con la construcción. Le queremos dar la bienvenida en esta mañana al hermano Tomás Pérez, a su esposa, a su familia, que acaban de arribar. Se pone el hermano Tomás con su familia, con su esposa, pues sus niños están ahí atrás. Ese es el hermano Tomás, gracias. El propósito que trae al hermano Tomás a este lugar, y aunque lo hemos explicado, pero para beneficio de todos, otra vez, él viene a ayudarnos a ministrar la palabra. Y en lo que se necesite, pero él viene a dedicarse a tener los cultos que vamos a tener en el inglés. De modo que él va a ser el hermano encargado de los cultos en inglés, que ha sido una cosa que hemos necesitado por mucho tiempo. Y la gente no entendiendo que mi trabajo no solamente cubre localmente, pero mundialmente al pueblo latino. Y estaba yo en un estrecho que estaba por dejar yo el trabajo al pueblo latino para dedicarme un poco más al inglés, si es que no venía el hermano Tomás. Pero él vino, y él nos va a ayudar en el inglés para así yo poder continuar en el castellano. De modo que oren a Dios por él y por mí y por los hermanos que nos ayudan aquí, para que la transacción pueda correr de una manera adecuada. Estoy contento que está mi papá con nosotros en esta mañana. Ya tenía días que no venía, pero estamos contentos. Que cada uno de ustedes que nos visita, el hermano Candelario y el hermano Ruiz que nos visitan de California, bueno, son de Phoenix, pero se nos van todas las semanas. Los hermanos de Flex, que ya cuando los veo parecen que son visitantes, pero estamos contentos que están con nosotros. Cada uno de ustedes. Nos ponemos de pie, hermanos, para leer la palabra, y el hermano Quesada ya está con nosotros entre sus viajes de Nuevo México y California también. Y estamos contentos que todos están con nosotros en esta mañana, hermano. Al 23. Es la escritura que hemos estado leyendo en los últimos mensajes. Este es el mensaje número 27 de adopción. Dice así: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera se ha secado. Y respondiendo Jesús les dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Se pueden sentar, hermanos. Hemos estado detenidos por un tiempo en el pensamiento que dioses sois. Creo, si no recuerdo, ya tenemos como 12 mensajes sobre ese pensamiento, pero hemos estado haciendo la vuelta de esquina sobre el pensamiento que un hombre completamente rendido a Dios es omnipotente. Nos fuimos leyendo bastante la escritura sobre ese pensamiento, y el domingo próximo pasado
empecé a leer lo que el hermano Branham nos habla concerniente a ello, para así ligar la escritura y lo que nuestro profeta nos ha dejado. Yo creo sinceramente que todo lo que habló el profeta es escritural y se liga, ¿vio? Porque un profeta no puede decir diferente a lo que otro profeta anterior o antes de él ha dicho. Y esa es la causa por la cual, después de tomar la escritura, empezamos el domingo pasado a leer en los sellos página 66 en español y en inglés página 82. Y no terminé, solamente leí 5 cositas que el profeta nos hablaba. De manera que en esta mañana voy a empezar a leer de la 6ª cosa, para que así tomemos de nuevo la enseñanza. Un hombre completamente rendido a Dios es omnipotente. Quiero decir que el hermano Samuel Estrella, el hermano Ernesto, el hermano David, Candelario, el hermano Pablo Ocampo, y cada uno de ustedes que sepa cómo rendirse a Dios, llega a ser omnipotente. Ahora, yo sé que el profeta nos puso el ejemplo, pero el profeta siguió el ejemplo de Jesucristo. Y Jesucristo, rendido como hombre, mostró la omnipotencia en él. Cuando paró la tormenta, cuando hizo todas estas cosas que hizo el Señor Jesucristo, él puso el ejemplo, que en él estaba la omnipotencia, y la omnipotencia la desempeñó en el vaso como hombre. Allí es donde ha sido difícil cerrar esa abertura y poner el puente para que la gente pueda entender esto. Pero vino un profeta en este siglo XX llamado William Branham. Él se paró en abertura y predicó un mensaje parado en abertura. Y luego se hizo la brecha. Entonces, al estar allí el profeta, él también paró la tormenta. Estando en Colorado, el Señor le dijo, di la palabra, y la tormenta se detuvo. En otras ocasiones crió ardillas, dio la palabra, dijo la palabra, y ardillas vinieron a existencia. Y cuántas otras cosas, que fueron 5 identificaciones de esa tercera etapa, la cual el profeta hizo. Y nosotros las creemos, ¿verdad, hermanos? Pero lo difícil es poder bajar a la gente a entender que también nosotros debemos de seguir las mismas pisadas y llegamos a ser omnipotentes. Pero tiene que ser un hombre totalmente rendido a Dios. Cuando está totalmente rendido a Dios, llega a ser, como dijo Pablo, prisionero de Jesucristo. Ya no es la mente de fulano o sutano, sino es la mente de Cristo en el hombre, hablando las palabras de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, y Dios tiene que respaldar su palabra, porque la palabra de Él respalda su palabra. El profeta dice que el hombre vale tanto como cumple su promesa. Si un hombre da una promesa, ese hombre debe de cumplir su palabra. Y si ese hombre no cumple su palabra, entonces ese hombre no vale mucho. Y dice la Biblia que todo hombre es mentiroso, mas Dios es verdadero. De modo que cuando Dios habla una palabra, Él respalda esa palabra. Y cuando un hombre está totalmente rendido a Dios, ¿qué más puede decir excepto la palabra de Dios? Entonces Dios respalda esa palabra. Pero hay un proceso, hay requisitos. There's a process, there's requirements, lo cual se necesitan para poder llegar a ser omnipotentes o estar completamente rendidos a Dios. Y en eso estamos. Voy a empezar a leer página 66 de los sellos en español, en inglés es 82-83. Ahora, Adán pecó por causa de escuchar el razonamiento de su esposa en vez de mantenerse con la palabra de Dios. Así pecó Adán. Su esposa se puso a razonar con Satanás. Luego le ofreció el producto a Adán y él se soltó de la palabra y se vendió.
Qué cosa tan tremenda, ¿no? Se puso en venta. Dijo, yo me vendo, me ofrezco. Si entiendo el castellano, ¿verdad? Y en inglés, and he sold himself. De modo que, ¿qué tiene de venta, hermanos? ¿Frijoles o sopa o ropa o carros? ¿Qué tiene de venta? No, tengo a mí mismo de venta. Adán, vio, cuando el hombre se suelta de la palabra, lo que está haciendo se está vendiendo. Y le está diciendo, Satán, ven y cómprame. Aquí estoy. Vio, el hombre se entrega a sí mismo. Dice el profeta que Adán se vendió. Nadie lo vendió, él se vendió. Vio, él también perdió su herencia cuando perdió el compañerismo. ¿Se recuerdan en tiempo atrás cuando mencioné esa cosita y algunos se me ahogaron un poquito cuando lo mencioné? Porque, verdad que la gente en ocasiones no se fija. Cuando mencioné que la herencia no nos la dejó Jesucristo. Y cuando dije eso, como que se ahogaron algunos. La herencia nos la dejó Dios. Ahora Jesucristo vino a pagar el precio por esa herencia. Porque la Biblia habla que somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos ser coherederos con Dios? Porque Dios es sobre todas las cosas. Entonces debemos de entender la deidad y cómo viene bajando. Entonces, cuando Adán hizo esto, se vendió, él perdió su herencia, la herencia que Dios le había dado. Jesucristo en carne todavía no venía, pero Dios es el que existe de sí mismo. Entonces, Dios le había dado una herencia al hombre. ¿Y qué es lo que le había dado? Le había dado la tierra. Le dijo, mira, yo te he creado a mi imagen, eres tan semejante a mí, que yo quiero que compartas conmigo, y te voy a dejar esto. Esta herencia es tuya, pero tú necesitas de andar en compañerismo conmigo. Y para poder andar en compañerismo conmigo, necesitas de seguir mi palabra, porque nosotros no podemos tener compañerismo con Dios, excepto a través de su palabra. Cuando dejamos de andar dirigidos por la palabra de Dios, entonces perdemos el compañerismo. Vio, si usted, hermano, quiere tener compañerismo conmigo, alrededor de la palabra solamente puede ser alrededor de lo que está escrito, alrededor de lo que el profeta nos ha traído. Ese es el verdadero compañerismo. Ahora, yo puedo tener compañerismo con el hermano Jaimito como amigo, en el trabajo, en la profesión que tengamos, en cosas familiares. Pero para que el compañerismo sea un compañerismo eterno o entrañable, necesita ser con Dios, invitando a Dios como nuestro compañero, y que sea una cosa unida, y eso solamente es siguiendo la palabra de Dios. Ahora fíjese lo que el profeta dice. Él también perdió su herencia cuando perdió el compañerismo. El hombre, cuando pierde su herencia, es cuando pierde el compañerismo. Entonces yo puedo entender por esto que si en nosotros no hay la omnipotencia, es porque no hay compañerismo entrañable con Dios. Le fallamos en algo, ¿vio? Posible, para que me entienda más fácil, posible la mujer se corte el cabello. Entonces, cuando le pide a Dios, Dios mío, escúchame, mira a Dios, ¿cómo quiere tener compañerismo con Dios? Y cómo cuando no tiene compañerismo pierde su herencia. ¿Cómo puede tener estas cosas si no está obedeciendo la palabra? ¿Vio? Entonces, para poder tener herencia, necesitamos de tener compañerismo. Necesitamos de seguir la palabra. Lo que Dios diga, entonces, eso está bien. El profeta nos enseñó que nosotros tenemos que regresar al lugar donde dejamos a Jesús. Y Jesús, Él es la palabra. Cuando dejamos nosotros a Jesús, o dejamos de obedecer la palabra, ahí se rota el compañerismo. Ya no hay más compañerismo, y la única manera es que usted, como individuo, tiene que regresar a donde está Jesús, y volver a estar con Él, y darle la mano para que Él lo vaya guiando. Cuando usted está en compañerismo con Él, Él lo lleva de la mano, y llevándolo de la mano,
en perfecto compañerismo con Él. Lo que usted pida, Él le responde a usted. En cuanto usted deja de andar conforme a la palabra, se perdió el compañerismo. Se perdió el compañerismo, se perdió la herencia. Usted grita, usted llora, usted ora, usted pide y nada. No hay contesta. De manera que cuando no hay contesta a nuestra petición, a nuestra oración, deberíamos de detenernos, empezar a examinarnos a nosotros mismos, a ver dónde te he fallado, dónde te he dejado, dónde te dejé. Porque si estamos en perfecto compañerismo con Dios, Él contesta nuestras peticiones. Y también eso incluye a la mujer, no nomás el hombre. Sigo leyendo. Él también perdió su herencia cuando perdió el compañerismo y los derechos a la vida eterna. Recuerde lo que les dijo Dios, porque el día que de él comieres, morirás. Entonces, cuando perdió su vida, también perdió su herencia en la vida. Porque él tenía control completo y supremo de la tierra. Él era el Dios de la tierra. Qué difícil, ¿no? Qué cosa tan tremenda, ¿no? ¿Usted cree que un hombre puede irse en el rapto sin que tenga control completo y supremo de la tierra? La Biblia dice que no. Entonces, necesitamos de entrenarnos, ¿verdad? Necesitamos de entrenarnos y ir revisando nuestra vida, porque llega el tiempo en que tenemos que estar en control completo y supremo de la tierra. El hombre era el Dios de la tierra. Yo quiero que se fije, es el hombre, ¿verdad? Que hemos explicado muy claro, no solamente el profeta, porque allí es donde batallamos de partir la palabra, y la gente quiere poner al profeta en un lugar allá, y usted muy lejos. Usted, hermano Leiva, necesita ser Dios, necesita ser un hombre totalmente rendido a Dios, y cuando lo llega a ser, entonces llega a ser usted el Dios de la tierra. Esa es la causa por la cual el hermano Romero, en su manera de explicar, el hermano Favila no le entendía posible muy bien, o no le entendió, cuando le mencionaba algo el hermano Favila, y el hermano Romero le dijo, mire hermano Favila, usted ve todo esto es de nosotros, todo esto es mío, nomás que tengo que esperar mi tiempo, un tiempecito más. Y pensaban que era como algo de reírse, ¿verdad? Algo de broma. Pero el hermano Romero lo decía porque él oía que el profeta lo menciona. Y lo creía. Vio, usted debe de creer la palabra. Cuando empezamos a hablar de estas cosas, usted debe de recibirlas y creerlas. Y empezar, porque la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. ¿Vio? Entonces, al oír usted la palabra, empieza usted a creerla. Y eso empieza a formar en usted la fuerza para poder vencer al maligno, porque se vence por medio de la palabra. Y luego Satán viene y le dice, no, mira, no tienes tu poder, tú no tienes nada, tú eres un pecador. Correcto, somos pecadores, ¿verdad? Todos nacimos en pecado, pero vino la sangre de Jesucristo a interceder por nosotros. Hay gente que Satán se le sube aquí en el hombro y le dice, mira, no tienes tú nada, hombre, ¿tú quién eres? Y luego le dice uno, de veras, Satán, de veras, yo no soy nada. Pero haga lo que hizo el profeta. Le dijo Satán, no tienes nada tú, William Branham. Y le dijo el profeta, bueno, aquí quédate conmigo, aquí quédate, no te vayas. Fíjese, ¿sí le digo? No te vayas, para que me oigas glorificar a Dios. ¿Vio? Y en cuanto empezó a glorificar a Dios, Satán empezó a correr. ¿Vio? Porque Satán no puede soportar cuando usted glorifica a Dios. Pero usted se queda mudo y se queda oyéndolo. ¿Vio? Ahí se queda. Es lo que hizo Eva. Empezó a razonar. En cuanto Satán le dijo, mira esto, le dijo la mujer, ajá, a ver, dime más. Y es exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Cuando Satán nos dice, usted no son nada. Ajá, Satán, a ver, dime más. Casi le palmeamos la espalda. Pero dígale, Satán, yo no soy nada y quédate aquí. Pero voy a glorificar el nombre del Señor Jesucristo, el cual pagó el precio para redimirme
Y entonces, al redimirme, yo me entrego a Dios y tengo potestad aún sobre ti. Dice la Biblia, ¿verdad que dice la Biblia? Echarán fuera demonios. Esa es la causa por la cual mucha gente ya no quiere echar fuera demonios, porque les acontece, yo creo, lo que les aconteció a aquellos, ¿verdad? Conocemos a Pablo y conocemos a Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Verdad? Un día con el cigarrillo, otro día con la lengua, otro día de ávaros, otro día de mentirosos, y otro momento, en el nombre de Jesús, ¡sal fuera, demonio! Pues a Jesús lo conozco, pero ¿tú quién eres? Pero el hombre era el Dios de la tierra. ¿Lo creen, hermanos? Dice el profeta, y Dios es el Dios del universo, de todo. ¡Ah, qué tremendo está esto! Entonces Dios también es Dios de la tierra. ¿Está correcto, hermanos? Pero entonces, ¿cómo puede ser que el profeta dice que el hombre es el Dios de la tierra? ¿Hay dos dioses? Ahora fíjese, es que Dios hizo los cielos y la tierra, el Dios supremo. Y luego cuando ya puso al hombre aquí, le dio una herencia, le digo, esto te dejo, hijito mío, mientras eres obediente. Cuando el hombre no es obediente, cuando el hijo no es obediente, ¿cómo quiere las cosas de su padre? ¿Verdad? Hay muchos hijos que son tan desobedientes, pero cuando llega a derechos, quieren todos los derechos. Mira, papá, mira cómo Jaimito, él sí maneja su carro, él tiene su carro. Él puede ir a FlexTef a trabajar, pues pórtate como Jaimito y tendrá los derechos como Jaimito. ¿Me están entendiendo, hermanos? El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Vio? Ahora, entonces, debe de haber obediencia en los hijos terrenales. Porque si no son obedientes en las cosas terrenales, ¿cómo podrán ser obedientes en las cosas espirituales? Oh, yo quiero que Dios me bendiga. Veo a mi papá, viejo este. Y lo voy con mi padre allá celestial, digo, padre, ayúdame. Y tu padre terrenal no lo puede respetar. ¿Cómo quieres las cosas celestiales? Veo a mi mamá, pues ya está viejita, como ya me sostuvo por años, ¿verdad? Mi mamá, ¿qué me da? Oh, ya tengo mi mujer, está más joven. La veo y la atropeo. Y luego voy con mi padre, padre, ayúdame. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, hablando del padre terrenal, hermanos, necesitamos de entender, dijo el Señor Jesucristo, si no puedes amar a tu hermano que le ves, ¿cómo puedes amar a Dios que no le ves? Si no puedes ser obediente a tu padre y a tu madre que está en la tierra, ¿cómo puedes ser obediente a nuestro Padre Celestial? Ahora, el hombre completamente rendido a Dios es omnipotente. Son cosas pequeñitas, hermanos. Es muy lastimoso, ¿verdad? Ver el día en el cual estamos. William Branham vino a regresarnos a la fe original, hermanos. Yo recuerdo cuando yo venía al culto, yo era tremendo, era terrible. Yo creo que no hay nadie tan terrible como yo, hermano. Me sentaba allí a un lado de mi mamá y parecía un ángel, pero era un diablo. Pero ahí sentado con ella, era un ángel. Mi mamá, mi papá, me decía, Bernabé, mande usted. Me decía algo mi mamá, sí señora, pero ahora, hija, ¿qué? Hijo, ¿qué? No me grite, no me hable. Y vino a restaurarnos. ¿Qué si no nos hubiera restaurado? Y luego queremos las bendiciones de Dios. Hay ocasiones que va uno a una casa y parece que estamos en la África. Uno brincando acá, otro gritando allá y nomás falta la música. Pero la música la hacen los hijos, ¿verdad? No hay ningún respeto. Y luego queremos venir, oh, I love to hear the prophet. Me gusta oír al profeta, ¿para qué lo oyes? Arregla tu corazón primeramente. Dice que el juicio empieza por la casa, ¿verdad? Por la casa de Dios y por la casa local. ¿Vio? Anoche, o el viernes, cuando tocaba la cinta, cantó el hermano Ernie, Don't forget the family prayer. No olvide usted la oración de casa, o en casa, la familia orando. ¿Vio? Es lo que necesitamos, hermanos, que los hijos, aún grandes, así como Pamela, la Joana, Jimmy, Jonathan, Marcos, Joel, que tengan un poco de respeto hacia sus padres.
Porque no importa lo que sea. Si el padre estuviera en la prisión, él es su padre. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Vio? Estas cosas pequeñas nos van escalando. No son las cosas grandes las que nos escalan, son las cosas pequeñas. ¿Vio? Restauración total. Ahora, Dios, Él es el Dios del universo. Él hizo la tierra, Él es el Dios de la tierra, Él es el Dios de todo. Pero cuando ya vio que su hijo era muy obediente, le dijo, Adán, toma, es tu herencia, esto es tuyo. Puedes firmar tu cheque cuando tú quieras. Y Adán firmaba su cheque. ¿Qué firmó Adán? Que se mueva esa montaña al oriente. Estaba en el occidente, que se mueva al oriente. Se movía la montaña. Qué tremendo, ¿eh? Miró un árbol por ahí que no le agradó muy bien el árbol. Aquel dijo, ese árbol ya no me agrada. Ay, dijo, lo quiero aquí enfrentito de donde me recuesto todos los días. Árbol, muévete. Se movía el árbol. Y estaba el hombre bien contento. Se quedaba estudiando. Qué cosa tan tremenda, qué herencia me dejó mi papá. ¿Me la dejó? Es mía. Nadie me la puede quitar. Pero cuando la mujer de él razonó con Satanás y fue seducida, entonces vino y le presentó el producto a Adán. Dijo Adán, si no la tomo conmigo, ya no puedo vivir con ella. La tengo que rescatar. Dijo, ¿y cómo lo puedo hacer? Le dijo Satán, véndete. Se vendió. Y desde entonces Satán es el Dios de esta tierra. Amén, hermanos. Pero hay una cosita por ahí pequeñita que si Dios me ayuda quiero llegar. Satán, él es el Dios de la tierra. Pero saben ustedes que una cosita que se nos ha olvidado, que cuando Dios le dio al hombre la tierra, le dio una herencia, firmó un papel y dijo, yo, Elohim, el Dios supremo, que he creado los cielos y la tierra, firmo este documento que le entrego a mi hijo, la tierra, y firmó, toma hijo, el título para que compruebes que tú eres el Dios. Pero entonces, cuando vino Satán, hizo el trato con Adán, porque hubo un trato, El primer negociante fue Satán, y está tremendo para negociar, Entonces empezó a negociar con él, y le dijo, nomás me das la tierra, y me tienes que entregar el título. Dijo Adán, yo vendo todo, lo vendo. Dice el profeta, canjeó, y forfeited. Entonces cuando ya el hombre se vendió, entregó el título, y ahí están las manos sucias de Satán, listas para coger el título, pero como estaban sucias, no podían quedarse en las manos sucias de Satán. Nomás se les escurrió el papel, pasó por ahí y se fue directamente al dueño original, porque era una herencia que yo le había dejado a mi hijo. Entonces Satán puede gritar, puede fanfarronear, he can bluff, puede hacer lo que a él le dé la gana, y me dice a mí, esto me lo vendió Adán, esta tierra es mía, y él es el Dios de este siglo XX. Él se ha sentado aún en el templo, haciéndose parecer Dios, y me lo grita, y me lo predica, con una Biblia debajo de su mano, y me dice, no tienes tú ningún derecho. Y le digo yo, Satán, a ver, muéstrame el título. El título no lo tienes tú. El título regresó de nuevo al dueño original. Y esa es la base en la cual yo no le tengo miedo a Satán. Porque ¿de qué sirve que el hermano Pantoja esté ocupando mi casa? Y me diga, hermano García, ahora échame fuera de aquí, no me eches fuera. Pero por ahí tiene el título mi padre. Me dice, no te preocupes, Bernabé, yo tengo el título. Entonces le digo, hermano Pantoja, ¿me desocupas mi casa o te llamo a la gente, al Espíritu Santo? Él es a la gente, él es el que reclama. Lo voy a llamar. No te entrego nada. ¿Vio? Es lo que sucede en muchas ocasiones. No reclamamos. No tomamos nuestra posición. Porque el título no está en manos del hermano Pantoja. El título está en manos del Espíritu Santo.
Entonces le digo yo, hermano, bueno, no haces caso en lo terrenal. Al ratito le tocan ahí, orden de la corte, que desalojes esta casa. No, dice, no lo hago. Se atranca y saca su escopeta. Pues aunque saque escopeta, al rato llega ahí los guardas, llega el ejército, llegan 20, 30 policías, y si no sale, avientan unas píldoras de gas. Al rato ahí sale, ¡afuera! Porque es mi casa. Y es lo que necesitamos hacer, reclamar, hermano. Satán tiene que salir. Él no tiene ninguna posesión de lo que es nosotros. Sí toma posesión, como un fanfarrón, y es un fanfarrón número 1, porque no hay otro más fanfarrón que Satanás. Pero la sangre de Jesucristo pagó el precio para que nosotros como hijos tomemos nuestro lugar. Lo único que hizo William Branham, él es el abogado nuestro en este siglo XX. Suena poco feo, ¿verdad? Es Jesucristo, nuestro Dios, nuestro abogado. Pero Jesucristo le mostró al profeta, lo voy a probar, más allá lo voy a probar, ya el tiempo se me va a ir, donde nadie podía tomar el libro. Nadie. Solamente Jesucristo el Cordero. Entonces él tomó el libro de propiedad, el título de propiedad, y tomó el título de propiedad, y cuando lo tomó, lo abrió, y se lo entregó al séptimo ángel. Digo, séptimo ángel, William Branham, aquí está el título. Cuando William Branham empezó a examinar el título, dijo, gloria a Dios, es nuestro. Oh, Satán, fanfarrón, entonces vas a quedar. No hay nada tuyo. Mira, desde el primer sello hasta el último sello, dijo, esto pertenece al pueblo del Señor. Dice la Biblia, y el mensaje que abstracto, quiere decir que se ha regresado hasta el principio. Entonces se fue buscando el dueño original. Usted sabe, cuando un título ha pasado por abstracto, quiere decir que no tiene deuda en contra de esa propiedad. Porque aunque usted tenga el título, si hay una deuda, usted no puede recoger un título limpio, porque hay una deuda. Y había una deuda tremenda, cargado de pecado, de inmundicia, de incredulidad. Pero entonces, cuando el séptimo ángel se le entregó el título, se pudo ver que estaba todo limpio y que no había ninguna deuda. ¿Por qué? Esa es la causa por la cual dice la Biblia que había un clamor, ¿y quién es digno? Y hasta Juan empezó a llorar, porque no había nadie digno, porque había una cuenta en contra de ese título, había una mancha en contra de ese título. Pero entonces, cuando empezó a llorar Juan, se le dijo, mira Juan, no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido. Pero cuando volteó a ver, vio que un cordero vino. Un cordero tomó el libro. Digo, todo lo que había en contra de esa propiedad, yo he pagado el precio. Mi sangre fue derramada. Hace 2000 años que yo fui al Calvario. Yo compré lo que el hombre había vendido. Adán lo canjeó. Adán lo entregó. Pero cuando Adán entregó, el título regresó al dueño original, al Padre, al Espíritu. Entonces, Él es el que ha estado sentado en el trono desde entonces, porque Él tiene el título. Pero entonces, ¿quién lo va a redimir? Cuando viene un cordero ensangrentado, dice, yo pagué el precio, entrégueme el título. El título está limpio. No hay mancha en contra del título. No hay deuda en contra del título. Y no solamente he redimido, pero ha llegado el tiempo de reclamar la posesión de los hijos de Dios. Y tengo que entregarle ese título limpio a un hombre en la tierra. William Branham, ven para acá. Levanta a William Branham en medio de 7 ángeles y le da el título. Predica la palabra, instruye al pueblo, enséñale lo que veo, para que puedan empezar a reclamar lo que veo. Oh, pueblo de Dios, creyentes del mensaje del atardecer, es tiempo que se levanten con fe, creyendo y levantando el estandarte a donde Dios nos ha levantado. Reclamar lo que es de nosotros. No dejar que Satanás nos fanfarronee. Reclamar lo que es de nosotros.
Voy a seguir leyendo. Más allá lo voy a probar, ¿verdad? Esas cosas que estoy hablando. Dice el profeta, pero su hijo tenía esta tierra bajo su propio dominio. Él podía hablar, él podía nombrar, podía parar la naturaleza, podía hacer lo que deseaba. Pero cuando Dios hizo esto, entonces perdió su herencia. ¿Sabían ustedes qué es lo que ha empezado? Empezó en tiempo atrás a cambiar la manera de la temperatura mundialmente. Mucha gente no entiende que fue la palabra de un profeta. Vio, la gente se queda espantada y dice, por ejemplo, ¿por qué es que California está inundado? Yo le diré una cosa, que yo diría que alguien que vive para California es mejor que lo piense 2 veces, que esté seguro que es Dios el que lo envía para allá. Desde el 63, 64, el profeta tomó una roca y la tiró en el aire. Cuando lo hizo 3 estruendos. Y dijo el profeta, juicio golpea en la costa occidental del Pacífico. Dijo el profeta, el dragón solamente movió poquito su colita, no movió la cabeza se quedó quieta, solamente la colita. Dijo, y Alaska casi se hundió. Cuando él tiró la piedra, trajo un remolino. Mire usted, hermano, ¿sabía usted que, yo no sé cómo se nombran en español ni en el inglés, pero usted lee que el viento pegaba 60 millas por hora en Los Ángeles y en parte pegaba 90 millas? Y luego con la lluvia, dicen que hizo más daño esa lluvia que lo que hubiera hecho un terremoto de 7 puntos y pico, y fracción. Porque causó y lo hizo casi como un torbellino. Cuando tiró la roca, vino como un torbellino y rotó la roca de la montaña. Vio, es la palabra de un hombrecito, pero así era el hombre, tenía poder sobre la naturaleza. Y tiró la roca porque siempre se tiene que hacer un símbolo para mostrar lo que viene. Y nos está enseñando a nosotros, hermanos, que aún el hombre tiene control sobre la naturaleza. Dice el profeta, él podía hablar, podía nombrar, podía parar la naturaleza, podía hacer lo que deseaba, pero cuando hizo esto, entonces perdió su herencia. Ahora Adán podía decir, muévase este monte de aquí para allá, y así sucedía. Adán podía decir, muévase este árbol de allá para acá, y así sucedía. Porque él tenía control completo y supremo como un Dios menor bajo Dios nuestro Padre. Solamente quiero traer una cosita pequeñita ya para terminar. ¿Qué significa redimir? Comprar lo que se vendió, ¿verdad? Entonces, al comprar al hombre por medio de su sangre, el hombre puede ser restaurado a su estado original, ¿verdad? Y lo más alto que puede llegar a ser el hombre, usted y yo, es ser un Dios menor bajo Dios nuestro Padre. ¿Vio? Lo que pasa con muchos es que tienen miedo a reclamar su lugar y otros tratan de ponerse un poco más arriba que lo que son. ¿Vio? Como por ejemplo, la vecina de la hermana Oralia, ella empotecó un reloj de 21 joyas y luego cuando va a redimir lo que ella empotecó, va y paga sus $30 y luego le entregan el reloj y luego levanta por ahí una pulsera. No, pues ya saqué lo que hipotequé. Entonces la meten en la cárcel, ¿verdad? Porque no puede llevarse la pulsera. Ya solamente había hipotecado un reloj. De modo que cuando usted trata de subir más alto que lo que Dios lo ha redimido, usted entra en terrenos donde aún los ángeles temen entrar. Porque nosotros no podemos ser más altos que el Dios supremo, el Dios nuestro Padre, pero sí tenemos derecho de reclamar nuestro lugar y llegar a estar como un Dios menor bajo Dios nuestro Padre. Dice el profeta, porque él era un hijo de Dios. ¿No sería posible parar aquí y predicar un mensaje muy tremendo? Y ahora si la sangre nos ha limpiado y redimido de nuevo, ¿qué de hoy? ¿Nos ha limpiado la sangre? ¿Nos ha limpiado la sangre? Muy bien. Fíjese en lo que hizo el Hijo de Dios, el segundo Adán. Él dijo, otra vez, lo voy a leer otra vez. Fíjese, hermano David,
Fíjese en lo que hizo el Hijo de Dios, el segundo Adán. Y él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Ve usted? Adán perdió su herencia de la tierra, ahora pasó de sus manos a las manos de aquel a quien se vendió Satanás. La herencia pasó a manos de Satanás, pero el título no se quedó con Satanás, se fue directamente de regreso a Dios, porque Él vino y puso un sustituto por nosotros, derramó su sangre. Si usted y yo, hermanos, entendiéramos esta cosa tan pequeñita, hermanos, nos quedaríamos ahí delante de Dios para que su palabra nos lavara, nos limpiara de toda mancha, de toda incredulidad, y poder creer la palabra y empezar a reclamar lo que es de nosotros. Si el hermano Candelario pudiera recibir esto, un ejemplo, el hermano José Carrasco pudiera recibir esto, él iba con Dios y le decía, Señor, tú ya has pagado el precio, aquí estoy, te sirvo, ahora Señor, ayúdame, tener la fe para reclamar a los demás de mi familia. Y empezar a orar, y empezar a orar, y empezar a orar, y empezar a vivir la vida, y empezar a vivir toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Orar, creer, y orar, y orar, y orar, y orar, y orar. No podían menos. Una de dos, entraban o nos dejaban solitos, porque no podrían soportar ese ambiente espiritual. ¿Vio? Porque un diablo no puede estar en donde está un hijo de Dios, hermano. Pero si el hijo de Dios necesita empezar a reclamar, necesita de creer, hermano. Es lo que necesitamos, creer. Y empezar a reclamar por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos. Empezar a orar y crear un ambiente espiritual. El diablo tiene que salir fuera de ahí. Y dejar que los hijos de nosotros sean sueltos, libertados, rendidos a Dios. Y entonces tendremos victoria, porque somos dioses pequeños bajo Dios nuestro Padre. Voy a orar, hermanos. Padre divino, te doy gracias por estas cuantas palabras que nos concedes, Señor, expresar, para poner, Señor, el segundo eslabón, el segundo paso hacia la parte que queremos llegar. Padre, cuando yo veo esto ahí en tu palabra, me pone a pensar y a temblar en ver qué tan lejos vaga el pueblo de lo que le pertenece. Señor, si no podemos mostrar más, sino que estas cosas pequeñitas para que tu pueblo pueda regresar, Señor, a su lugar. No solamente regresar, sino que empiece a reclamar. Yo recuerdo lo que tu profeta nos ha dicho al explicarnos la Escritura. Adán perdió. La herencia se fue a mano de Satanás y él ha disfrutado de la tierra. Aún se ha sentado como el Dios de este siglo XX. Pero el título regresó a ti, oh Padre, que eres Espíritu. Pero un día veniste tú desde tu trono excelso de gloria y tomaste nuestra semejanza para poder vivir como hombre, sufrir como hombre, cansarte como hombre. Señor, y aún nuestro profeta nos enseña que hasta como hombre sufriste enfermedades, dolores de cabeza, fuiste tentado como un hombre, pero aún estando así no tuviste por usurpación ser igual a Dios. Antes te despojaste, te rebajaste y fuiste obediente para poder comprar al hombre de la condición en que estaba. Y un día en la cruz clamaste, consumado es. Señor, el aguijón fue puesto en ti por Satanás, pero bajaste a las partes más bajas de la tierra. Por 3 días ahí viajaste en tu teofonía, mientras tu cuerpo, el cual tenía el aguijón, estaba en el sepulcro. Ahí bajaste, les quitaste las llaves al diablo y le dijiste, ya hay abstracto,
Ya he pagado el precio, entrégame las llaves. Pásate por el paraíso para mostrarnos las primicias. Sacaste a aquellos patriarcas que esperaban en ti y se presentaron vivos como por 40 días a muchos santos. Luego se abrieron las puertas del cielo y entraste tú, quien eres el Rey de la gloria. Dejaste allí el cuerpo en el altar y enviaste tu Espíritu Santo, repartido, Señor, como en lenguas, como de fuego, que se apareció sobre cada uno de los que estaban esperando ahí en el aposento alto. Y así viniste obrando a través de 7 edades, pero en este siglo XX, en una unidad, reposaste sobre la cuna de un varón. Al mismo tiempo, cuando nació la iglesia, bajo el nacimiento de Pentecostés, también nació el varón sobre el cual tú te ibas a revelar como el Hijo del Hombre. Empezó a crecer la iglesia y empezó a crecer tu profeta, hasta que llegó el tiempo cuando salió. Y un día en el monte Sunset bajaste de lo alto, elevaste a este varón y le entregaste el título, oh Cristo. El profeta William Branham nos ha mostrado ese título. A una esencia fotografió el rostro de Jesucristo. No hay nada que pueda detener a tu pueblo si solamente puede recibir esta revelación tan pequeña. Nos abrió el cordero de los sellos, lo trajo a través de William Branham, y William Branham nos ha explicado lo que nos pertenece, usándolo tú como un gran abogado en este tiempo, y nos ha enseñado que cualquier cosa que sea extraviada de nosotros, aun como aquel vehículo que perdió aquel hijo tuyo, pero el profeta se arrodilló y envió a la gente, al Espíritu Santo, para que aquel vehículo regresara. Oh Padre, ayúdanos a aplicar la sangre a nuestra casa, y que el agente del Espíritu Santo salga en pos de aquellos hijos, de tus hijos que andan extraviados. Oh Cordero de Dios, que quitas y borras el pecado del mundo. Danos la revelación, danos la fe de esto, Señor, para que ningún diablo pueda pararse en contra de ningún hijo tuyo. No es por nuestros méritos, no es por nuestra vida, mas es por tu vida, por tus méritos. Si hay alguien en esta mañana que se encontraba atado, Señor, suéltalo en este momento en el nombre del Señor Jesucristo. Rompe las cadenas, liberta a los oprimidos, sana a los enfermos, Señor, por medio de tu sacrificio ya hecho. Rompe las prisiones, Señor. Señor, aquel que pueda recibir la fe necesaria, que se levante, Señor, en tu nombre y reclame el rescate total. Señor, porque tú has pagado el precio y el título está limpio. Satán no tiene ningún lugar ni parte con los hijos de Dios. Te conjuro en el nombre del Señor Jesucristo que te apartes totalmente. Suelta la propiedad de Dios. Así como el profeta de Dios dijo, denominaciones, suéltenlos porque de todas maneras van a venir. Así yo también te digo, suéltalos porque son comprados ya. Y no tienes parte tú con ellos. En el nombre del Señor Jesucristo. Lo aceptamos, Señor. Lo creemos, Señor.